Ya. Entonces, la primera pregunta es sobre antidiabéticos, que es la semana 11. Nos dice, es un mecanismo de acción de los fármacos antidiabéticos. Y sí, pues todos respondieron bien. Antagonizar el canal de potasio en las células beta del páncreas. Activar la enzima alfa-glucosidasa, eso es otro mecanismo, pero no, no es. Antagonizar las incretinas, perdón, tampoco, son los análogos de las incretinas. Ya, y activar la enzima de PP4 es lo contrario. Aquí, y creo que en la siguiente pregunta, no estoy segura, pero si no hay, voy a explicar esa partecita. Aquí, ya. Ya sé, ya está grabando. Ok, entonces, bueno, respecto a los diferentes tipos de insulina, acá era lo que habíamos hablado. Ya, ahora sí voy a explicar porque creo que no hay más preguntas sobre ello. Ay, ya. Entonces, este era el tema 11 y bueno, no voy a hablar sobre la patología, fisiopatología de la diabetes. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es cómo se da lo de la insulina, ¿ok? Porque acá vamos a ver, por ejemplo, las sulfonilureas, que era la pregunta anterior, cerramos estos canales de potasio sensibles al ATP. Y no sé por qué no quiere activar el... No, no quiere. Ya, bueno, no importa. Tenemos a los canales de potasio sensibles ATP. ¿Y cómo se da como que toda la secreción de la insulina? Ustedes acuérdense que la insulina es la encargada de como que repartir la glucosa. Entonces tenemos acá las células beta que se encargan de secretar la insulina y tenemos una liberación postpandreal de insulina y una liberación basal. Cuando hablamos de que, por ejemplo, no sé, ingerimos algo, una hamburguesita, ¿qué es lo que va a pasar? La glucosa va a llegar mediante su transportador, ya acá tenemos al GLUT2, entra la glucosa, gracias a la enzima exoquinasa, se convierte en glucosa 6-fosfato y esto es importante porque acá vemos el inicio de la glucólisis, ¿ok? Y esta glucosa 6-fosfato es la forma en la que ya la glucosa no se va a escapar. Esto es importante porque la glucólisis, acuérdense, pasaba el ciclo de Krebs, ¿no? Se transforma en piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, ¿no? Y esto genera ATP. Entonces, el aumento del ATP, ya de razón ATP-ADP, genera, en este caso, el cierre de los canales de potasio sensibles a ATP. Y esto, pues, el potasio se acumula dentro de la célula, aumenta el potencial de membrana, genera la despolarización, se abren los canales de calcio, entre el calcio es el estímulo para secretar la insulina. Y acuérdense que la insulina, que bueno, acá está lo mismo, tenía que traslocarse. Ya trasloca los transportadores GLUT4 y eso facilita la absorción de la glucosa. La pregunta era sobre los tipos de insulina. Acuérdense que la rápida y la ultra rápida simulan la liberación postpandreal de insulina, por lo que estas tienen más riesgo de generar hipoglicemia. La hipoglicemia es la complicación más importante de la diabetes mellitus. Cuando decimos que hay hipoglicemia, cuando hay una glucosa menor a 70, ¿ya? En pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos, pues menor a 50. Entonces, en este caso la hipoglicemia, porque es muy importante por todo el mecanismo fisiopatológico. Ustedes saben que el cerebro pues recibe mucha glucosa, si no me equivoco 100 gramos, no estoy segura, pero es mucha glucosa. Entonces, ¿qué pasa si hay hipoglicemia? Pues no le va a llegar glucosa al cerebro, ¿no? Y acá vemos todos los síntomas de la hipoglicemia, la triada de Whipple, ¿no? Que es los síntomas compatibles con hipoglicemia, la concentración de glucosa reducida, y el alivio de los síntomas. Entonces, estos síntomas pues son más que todo neuroglucopénicos, también por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y es una complicación muy importante porque afecta al cerebro. Entonces, eso tienen que acordarse, ¿ok? Sobre la insulina.
Ahora, en los tipos de insulina, lo que más preguntan, pues son los de acción, en este caso. Ay, ¿cómo no le puedo hacer zoom acá? Ujú, ya. La insulina, pues tienen que acordarse que se da por vía subcutánea, endovenosa, ya no se puede dar por vía oral porque sería degradada. Y intramuscular, pues no se da. Sí, intramuscular no se da. Acuérdense los tipos de insulina, ¿ok? Porque eso puede venir. Cuando hablamos de la insulina ultra rápida, tenemos en este caso a la insulina regular, ¿ya? Que regule, perdón, cuando hablamos de la insulina, en este caso ultra rápida, sí, es Aspart, Lispro y Glulicina, ¿ya? De rápida, la insulina humana regular y la cristalina. Intermedia, la protamina neutra de Hagerdon, si no me equivoco, así se llama, y de acción prolongada, glargina y de Temir. ¿Ok? Sobre los tipos de efectos adversos, como que no han preguntado mucho, bueno, no han preguntado en realidad, pero que tienen que recordar más que todo el efecto hipoglucémico, ¿ok? El efecto hipoglucémico en este caso es la complicación pues muy importante de la diabetes, ¿ya? Em, hay que también podemos combinar las insulinas, pero no se combina rápida con rápida. Podrías combinar una rápida con una prolongada, pero no una rápida con una ultra rápida, porque si no al paciente pues le generarías una hipoglicemia. Ok, ya. Y dentro de los secretagogos de la insulina, acá estaban las sulfonilurias y las meglitindas. Acuérdense que estos lo que hacen es generar el cierre de los canales de potasio sensibles a ATP, por lo que se acumula el potasio, genera la despolarización, entra el calcio, ¿no? Y todo ello de lo que habíamos mencionado. Ok, el efecto adverso que tienen estas ambos es que generan hipoglicemia. Ok, están contraindicadas en el embarazo, en la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, lo que pasa es que acá, si genera el cierre ya de los canales de potasio y genera que se secrete insulina, en la diabetes tipo 1, donde estas células beta pues están alteradas, ¿no? No hay secreción de insulina, no serviría de nada dar ahí. Entonces, acuérdense que estos secretagogos, bueno, las sulfonilurias y las miglintindas, no se dan en diabetes mellitus tipo 1, ya tampoco, mucho menos en la complicación más frecuente de diabetes mellitus tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que generan? Estas generan aumento de peso, ya que habían otras que generaban pérdida, ¿ok? Ujú, ya. Y bueno, las biguanidas, la metformina, que la metformina tiene muchos mecanismos de acción, ya, muchos mecanismos de acción. Aumenta la actividad de la proteína quinasa dependiente de AMP, ya, por lo que inhibe los genes de la gluconeogénesis, ¿ok? La gluconeogénesis es la generación de glucosa a partir de precursores no carbohidratos como ácido láctico, piruvato, etcétera, etcétera. Y esto pues disminuye la glucosa. También aumenta la translocación, que es lo que habíamos dicho, la translocación de GLUT4 para la insulina. Entonces, esto genera obviamente que haya más sensibilidad a la insulina, más captación de glucosa. Disminuye la absorción intestinal de glucosa y disminuye los niveles plasmáticos de glucagón. ¿Ok? Es la primera línea para metformin, para diabetes mellitus tipo 2 y para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Y creo que había otra pregunta, así que mejor paso a la siguiente preguntita. Ya. Entonces, sí, en este caso, pues como les dije, la adhesión rápida y corta, ultra rápida y rápida, se usan para simular la secreción fisiológica postpandrial, ¿ya? La adhesión prolongada e intermedia, en este caso, para la secreción de insulina basal, ¿ok? Que tienen menos riesgo de generar hipoglicemia. Ujú, sí. Ah, acá creo que lo puse. Sí. Y como esta partecita todavía no le he puesto, así que mejor voy a explicar esta partecita. Luego tenemos a las tiazoladiginedionas, ya la pioglitazona y la roticlitasona, que jamás me han preguntado estas, pero no está de más que lo sepa, ¿ok? Son agonistas, perdón, del receptor gamma, activado por el proliferador de peroxisomas. Y bueno, esto genera que se transcriban los genes implicados en el metabolismo de glucosa y los lípidos, aumenta la sensibilidad, en este caso de la insulina,
¿ya? Lo que disminuye la glucosa, ¿no? Hay más insulina, disminuye la glucosa, aumenta la adiponectina. En este caso, no, perdón, disminuye la adiponectina, ya disminuye la gluconeogénesis y aumenta la captación de glucosa por los músculos esqueléticos. ¿Ok? Como les digo, no está preguntado, pero acuérdense que sí, esta genera hipoglicemia, ¿ya? Generalmente se usa con otros antidiabéticos, pero la rosiglitazona tiene efectos adversos como el accidente cerebrovascular. O sea, es medio peligroso, ¿no? Por lo que no se usa mucho. Estas son las que sí se usan, pero como hay una pregunta de esto, ahora sí voy a pasar a la siguiente pregunta. Ya. Respecto a las hormonas incretinas y de sus análogos, marque lo correcto. Rifampicina. Ya, ok, ya. Entonces, respecto a las hormonas incretinas y de sus análogos, marque lo correcto. Reducen el vaciamiento gástrico. Ya, vamos a explicar esta partecita. Para esto, pues acuérdense que son las incretinas. Ya son hormonas que son sintetizadas, pues bueno, la GLP-1 y el GIP, ¿no? Por el intestino. ¿Y qué es lo que hacen? Pues básicamente en el cerebro aumenta la saciedad, disminuye el apetito. Si hay menos apetito, vas a bajar de peso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que producen? Pérdida de peso también. Disminuye el vaciamiento gástrico, ya por lo que hay más saciedad, ¿no? También estimula la secreción de insulina después de una comida, lo que reduce la glicemia y disminuye la secreción de glucagón, ¿ok? Entonces disminuye la glucosa y disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, estos van a disminuir el riesgo de hipoglicemia. Ya en comparación con las sulfonilureas, no tiene tanto riesgo de generar hipoglicemia. Pero ¿qué es lo que pueden causar? Como les dije, pérdida de peso. Acuérdense, incretinas o análogos de las incretinas, agonistas de la GLP-1, pérdida de peso, ya como la lidaglutina. Disminuye el apetito, obviamente, porque estamos aumentando la saciedad, fatiga, ya porque actúa a nivel del sistema nervioso, alteraciones gastrointestinales, como náuseas y vómitos, y como actúa también a nivel del páncreas, aumenta el riesgo de pancreatitis. Y bueno, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, estos inhiben la degradación del GLP-1 de esta incretina por esta enzima, de manera que esto aumenta los niveles de GLP-1 y nos da todos los efectos que ya hablamos, los mismos efectos adversos. ¿Ok? Y bueno, los inhibidores de la alfa-glicosilasa, pues en el intestino lo que hacen es demorar que se rompan los oligosacáridos, polisacáridos en monosacáridos, por lo que disminuye la absorción de glucosa, ¿ya? Pues esto, como actúa a nivel del intestino, nos da alteraciones gastrointestinales. Puede aumentar la cantidad de carbohidratos, aumentando así la fermentación bacteriana. Y los inhibidores de la CGLT2, que puede ser que les pregunten, no sé, pues estos, nosotros tenemos un cotransportador sodio-glucosa en el túbulo proximal. Entonces, si disminuimos la reabsorción de glucosa, ya de sodio y de glucosa, pues vamos a aumentar su excreción, o sea, se va a excretar mucha glucosa, lo que se llama glucosuria. Disminuye la glucosa en sangre. Pero, ¿qué efectos adversos tiene esto? La poliuria. ¿Por qué poliuria? Porque la glucosa va a jalar, va a generar la diuresis osmótica, va a jalar agua y el paciente va a orinar a cada rato, lo que no genera deshidratación. Obviamente, si orina mucho el paciente, pues tiene mucha sed, disminuye el volumen intravascular, claro, porque también estamos botando sodio, entonces, hipotensión podría generarnos, ¿no? Hiperpotasemia, cetoacidosis, actúa a nivel del riñón, entonces lesión renal aguda, ¿ya? Como hemos dicho que genera hipotensión, sería una insuficiencia renal aguda prerrenal y la glucosa genera el riesgo de infecciones geniturinarias, ¿ya? Ya. Entonces creo que esas son todas las preguntitas de diabetes. Y sí, pues esta era reducir el vaciamiento gástrico.
¿ya? Aumento de peso no, sería pérdida de peso, acuérdense. Pasamos a la siguiente preguntita. Ahí había otra más. Bueno, diabetes sí es un tema regular preguntado. Ya. Entonces vamos a moxicilina. A una mujer de 15 años luego de padecer diabetes mellitus tipo 2 se le prescribe insulina rápida subcutánea 2 veces al día, conociendo, conociendo sobre farmacocinética, ¿qué recomendación más acertada sería más acertada para reducir el riesgo de hipoglucemia? En este caso, pues sí, yo les expliqué, inyectar insulina después de comer, ¿ya? Lo de la jeringa no tiene nada que ver, frotar tampoco, ejercitarse aumentaría en este caso el riesgo de hipoglucemia y ya hablamos sobre ese tema que es muy importante, así que pues normal. Ok, acuérdense siempre, la insulina después de comer, en este caso si estamos hablando de una insulina rápida. ¿Por qué? Porque la rápida simula la liberación de insulina postpandrial. Entonces, lo que deberíamos hacer, ¿no? Sería darla después de comer. Selecciona el fármaco inhibitorio uterino. Ya pasamos al siguiente temita. Ok, entonces, ya. Primero, ¿todo está bien, chicos, con el tema de diabetes o quieren que repita algo? Si todo está bien, me ponen un corazoncito. Si quiere que repita algo, me levantan la manito o me escriben normal. Cindy, una pregunta. Dime. Recuerdo que una vez en uno de mis seminarios bueno, de este tema, como que el doctor puso ejemplos de cómo combinar los diabéticos y dijo que quizás venga alguna pregunta sobre combinación de estos. No sé si más o menos entiendes mi pregunta, no sé cómo explicar. Perdón. Mm, o sea, ¿cómo podrías combinar los antidiabéticos? ¿A eso te refieres? Sí, algo así comentó. O sea, eso dependería mucho del nivel de glucosa del paciente. Es algo bien rebuscado. No creo que les pregunten, pero en el caso de que les pregunten, acuérdense que, bueno, si el paciente, primero, para un paciente con diabetes, es más terapéutica, pero si es un paciente con diabetes, si tiene, por ejemplo, un nivel de glucosa que sea de 120, 140 en ayunas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú le darías primero? Sería dieta de ejercicio. Si su hipoglicemia persiste por más de 3 meses, sería una metformina, que es lo que se da primero. Ahora, si la hiperglicemia, perdón, si la hiperglicemia va aumentando, podríamos combinar, como les dije, estas tiazoladinedionas, ¿ya? Por ejemplo, la rosiglitazona podríamos combinarla con la metformina, ¿ya? O también los análogos de las incretinas, esos también se suelen combinar con la metformina, pero va a depender del paciente. Lo que sí les podrían preguntar es combinar la acción de la insulina. Como les dije, podríamos combinar una intermedia con una rápida, ¿no? Por ejemplo, después de comer, dar la rápida y la intermedia en la mañana, pero acá justamente le puse. Más o menos, nosotros tenemos picos, ¿ya? Y la insulina, pues, basal.
en este caso la prolongada, quisiéramos dar una prolongada en la mañana, por ejemplo, en ayunas, y después de almuerzo una rápida, ¿no? Entonces, generalmente así. Lo que tienen que saber sí o sí es que jamás pueden combinar una rápida con una ultra rápida porque si no su paciente va a tener hipoglicemia. Ahora sí, un poquito mejor. Sí, gracias. Ya, ya. Entonces pasamos al siguiente temita. Ay, ya. Selección del fármaco inhibitorio uterino. Bueno, acordémonos sobre esta clasificación de acá. Ay, ya. Tenemos, cuando hablamos de los fármacos que actúan a nivel de la gestación, tenemos oxitóxicos, tocolíticos y teratógenos. Oxitóxicos son los uteroestimulantes, ¿ya? Por ejemplo, los agonistas de la... no, perdón. Oxitóxicos son los uteroestimulantes y acá tenemos a la em, oxitocina, los alcaloides de Ergot y las prostaglandinas, ¿ya? Los tocolíticos es lo contrario, ¿ok? En este caso generan la relajación, ¿ya? Y tenemos indomitacina, difenipino, tenemos un montón. Los teratógenos, ¿ya? Lo que se tienen que saber si así es esta categoría. Ay, ya, esta categoría. A, B, C, D, y X, ¿ok? X, en este caso, eh, están contraindicados completamente como la warfarina, ¿no? Y todos los fármacos que se oponen a la síntesis del folato son teratógenos. Ahora, tenemos dentro de los estimulantes uterinos, los, bueno, estimulantes uterinos, uterotónicos, oxitóxicos, los que inducen las contracciones del útero, y como les dije, oxitocina, alcaloides de Ergot, como la ergonovina o metilergonovina, y las prostaglandinas. Dentro de los relajantes, inhiben las contracciones. Los beta-2 agonistas, bloqueantes de los canales de calcio tipo N, inhibidores de la COX, los antagonistas del receptor de oxitocina, ¿ya? Sí, me parece que hay otra pregunta, así que vamos a la siguiente y termino de explicar. Selección del fármaco utilizado como tocolítico y su mecanismo de acción. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? La nifedipina es un antagonista de los canales de calcio tipo L. Ujú. Y creo que ya no hay más preguntas, así que voy a explicar esta partecita así rapidito. Acuérdense en este caso de la oxitocina, ya la oxitocina en este caso pues activa los receptores acoplados a la proteína GQ, la fosfolipasa C, ¿no? Rompe el fosfolípido fosfatilino inositol contra 5-bilfosfato, el IP3, ¿no? El inositol trifosfato es el que va a ir al retículo endoplasmático, genera que se abren los canales de calcio, el calcio sale, se une a la calmodulina, activa la cadena ligera de miocina y genera la contracción. Ahora, ¿para qué se utiliza? Para inducir el parto. ¿Cuál es su efecto adverso que tienen que acordarse? Es la acción antidiurética, porque en este caso, acuérdense que nosotros teníamos acá el hipotálamo, el núcleo supraóptico ventricular, genera en este caso la hormona antidiurética y la oxitocina, pero estas se van a almacenar en la neurohipófisis, ya en los cuerpos de Herring. Y luego, pues, la hormona antidiurética reabsorbe agua y la oxitocina tiene otro efecto, que es en este caso contraer, ¿no? Las células musculares para la lactancia y dilatar el cervix, estimulando las contracciones uterinas en el embarazo. Entonces, la oxitocina puede activar los receptores de la hormona antidiurética. Ay, un ratito. Ya, ahora sí, mi laptop se iba a morir. Puede activar los receptores de la hormona antidiurética, lo que genera la retención de agua. Entonces se retiene agua. Si hay más agua, pues diluye al sodio, que es el soluto, y esto genera hiponatremia, ¿ok? También como genera hiperestimulación uterina.
Entonces, esto es otro efecto adverso importante y puede producir ictericia en los bebés, que me parece que es el síndrome de Kernicterus, no estoy segura cómo se pronuncia, pero hace que los glóbulos rojos del bebé sean más frágiles, entonces genera hemólisis porque se rompen los glóbulos rojos, se genera más, se libera la bilirrubina indirecta, ¿ok? Ya. La ergonovina, pues el mecanismo de acción, acuérdense de la metilergonovina, es agonista del receptor alfa-1 adrenérgico ligado a la proteína GQ. Esto ha sido pregunta de examen antes, así que es importante que se lo recuerden, ¿ya? Provoca el espasmo uterino y puede causar vasoconstricción periférica, lo que puede dar lugar a hipertensión y poner en riesgo, ¿no? La vida de la madre y del feto. También genera vasoespasmo de las arterias, lo que puede llevarnos a angina, ¿ya? Y bueno, las prostaglandinas, ¿no? Que les hablé en este caso de la gemiprostona, misoprostol, neoprostola. Acuérdense del misoprostol es abortivo. Yo me acordaba así porque el misoprostol es abortivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es generar pues el embarazo, ¿no? Bueno, que salga el feto. Y para eso pues tenemos que contraer el útero. Entonces, induce en la contracción del útero. Y... Ay, jeje. Ujú. Ah, sí, las prostaglandinas, como el misoprostol, ese era el más importante. Acuérdense que incrementan las contracciones uterinas en los primeros meses del embarazo, sobre todo en el segundo. Ya en el primer trimestre, obviamente, es abortivo, ¿no? Y promueven la liberación de calcio del retículo endoplasmático. Ya disminuyen el AMP cíclico, ingresa el calcio, que genera, pues, hipotensión, náuseas, vómitos, broncoconstricción, también es importante sobre todo la dinoprostona, ¿ya? Porque son agonistas en este caso por la prostaglandina F2. Y bueno, el infarto agudo de miocardio, la suprostona y el gemeprost. La dinoprostona, justamente al activar estos receptores de prostaglandina E2, puede unirse a otros subtipos de receptores de prostaglandina, ¿no? Y genera esta broncoconstricción, ¿ya? Ujú. Y bueno, los relajantes uterinos, ya, o los tocolíticos, como les dije, acá está bien explicado. Los beta 2 agonistas, como les dije, estos beta 2 agonistas generan la contracción, ya, la contracción, perdón. Em, Cuando hablamos de los beta 2 agonistas, acuérdense que aumentan son unidos a proteína GS, estimula la anilciclasa, aumenta la AMP cíclico, aumenta la proteína quinasa A, fosforila la cadena de miosina, desactiva y genera la relajación. ¿Ok? Eso por un lado. Otro, en este caso, eh, teníamos a los bloqueadores de los canales de calcio, ya, y bueno, el sulfato de magnesio, que sobre todo el nifedipino bloquea los canales de calcio tipo L, por lo que ya no hay contracción, ya. Beta 2 era broncodilatación, me confundí, jeje. En realidad, en todo, acuérdense que beta 2 en el músculo liso bronquial generaba broncodilatación. En este caso, en el músculo uterino genera también dilatación, ¿ok? Y cuando bloqueamos los canales de calcio generaría pues una relajación, ¿ya? Porque inhibimos la contracción. Y los antagonistas de la oxitocina, hemos hablado de la oxitocina y cómo genera la em, contracción. En este caso, lo que vamos a hacer al antagonizar pues el receptor de oxitocina es incrementar la fosfolipasa C, aumenta el inositol trifosfato, aumenta el calcio y genera la eh, contracción. Pero si bloqueamos esto, porque estamos antagonizando a la oxitocina, generaríamos bueno, que no haya contracción, ¿no? La relajación. Y bueno, los inhibidores de la COX, como la indometacina, que es la más usada para tocolítico, eh, inhibimos, ay, creo que alguien está levantando la mano. Sí, Claudia, dime. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha un poquito ¿Bajo? entrecortado, como que un sonidito de fondo, pero a ver, dime, o si no, escríbelo por el chat normal. Oye, sí, no, lo único es en la diapo de beta 2 agonistas, la relajación no sería causada por la desfosforilación de la cadena nitrogenosina o no sé, no sé muy Ay, bien.
No te escucho muy bien. ¿Podrías, por fin, a lo mejor escribirlo o decirme cuál es tu duda? Sí, sí, ya estoy escribiendo en el chat. Gracias. Gracias. Sí, perdón. No sé si es mi internet. Creo que, si no mal, o sea, escuché más o menos como que beta 2 algo así, pero, ya, ahora sí. Em, la relajación no sería causada por la desfosforilación de la cadena de miocina. Eso te refieres de beta 2, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, ay, ya. Entonces, cuando hablamos de beta 2 era proteína GS, si no me equivoco, estimulaba el ciclasa y podría causar, bueno, o sea, aumenta la cantidad de AMP cíclico porque en este caso se iba a convertir por la ciclasa el adenosín trifosfato en adenosín fosfato cíclico y esto se une a la proteína quinasa A, ¿ya? Pero en el músculo liso, o sea, genera la relajación en este caso, pero mm, 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 me parece que, o sea, si fosforila a la cadena de... Tú tienes razón, sí, yo me equivoqué. Sería de fosforila, porque si fosforila la cadena ligera de miosina quinasa, pues generaría contracción. Y no es así, porque al final genera relajación. Así que sí, es la desfosforilación, ¿ya? De la cadena ligera de miosina. Corrijan eso, por fin, ya, yo lo voy a corregir después. Y de manera que, claro, lo que hace básicamente es al relajar, ¿no? Inhibe las contracciones. ¿Y para qué lo queremos esto? Para los partos prematuros, ¿no? Para eso sirven los tocolíticos. ¿Ok? Ya, ya. Ya, ya que lo vea. Ok. Entonces, allá. Bueno, lo damos por vía oral o vía endovenosa y acá está. Jeje. Desfosforilamos mediante la lactociclasa. Y pues, ¿qué efectos adversos podríamos tener? Los efectos de todos los betados agonistas, no taquicardia, palpitaciones, de eso ya hemos hablado. Ya. Creo que ya no hay más preguntas sobre este tema, así que pasamos al siguiente. Ya, ¿en qué fase del desarrollo clínico de los medicamentos podemos encontrar la farmacovigilancia? Sí, ese es un tema nuevo, así que no sabía qué pregunta poner. Literalmente me la inventé. Este, pero acuérdense, acá está, sobre la farmacovigilancia, pues que actúa en la fase 4, ¿ya? Y básicamente solicitamos reportes de las reacciones adversas que normalmente pues no se ven en un control, bueno, en el control que se hace antes de que el fármaco salga. ¿Ok? Y sí, las reacciones adversas medicamentosas, que es en lo que se centra ese tema, tenemos tipo A o tipo B, ¿ya? Y es importante que se acuerden que las A son resultado de un aumento en la acción farmacológica del medicamento cuando se administra en dosis terapéuticas, mientras que la B son reacciones que no se esperan, ¿ya? De las acciones farmacológicas del fármaco, ¿ok?
Por ejemplo, un paciente con penicilina puede desarrollar anafilaxia. No tiene nada que ver con su mecanismo de acción, ni mucho menos, pero igual el paciente tiene alergia. Y eso pues es relativamente común. Hay muchas personas que son alérgicas a la penicilina, ¿ya? Y bueno, es lo que hemos visto esta semana en antibióticos. Ahora, em, de esto, la verdad es que no sé qué les vayan a preguntar. Pero bueno, por ejemplo, el ibuprofeno no generaba, habíamos dicho, estas reacciones de tipo B que son diferentes. No tiene nada que ver el angioedema, el rash, pero igual causa, ¿no? El captopril, ¿qué es lo que podíamos prevenir? Habíamos hablado de la tos, ya la disnea, el broncoespasmo, que es lo que no tiene nada que ver, el rash, el prurito, el angioedema. Eso no tiene nada que ver, pero igual lo causa, ¿ok? Ya. La warfarina, pues sí, esto sí, ¿no? Aumenta el INR, ¿ya? Porque tiene que ver con el mecanismo de acción, ¿no? Y hemorragias, ¿no? Melena, todo ello. La clorodiazida, que es lo que podemos prevenir y les expliqué, la hiponatremia, ya la hipocalemia, la deshidratación, que es lo que no tiene nada que ver el rash, el prurito, las reacciones fotosensitivas. La eritromicina, que es la semana 11, 13, perdón, pues, ¿qué es lo que podemos prevenir? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, lo que no tiene nada que ver, rash, prurito y urticaria. Ok, como les digo, es un tema nuevo, no tengo idea de qué les preguntarán, pero sí es importante que recuerden esto. Así que pasamos a la siguiente preguntita. Ya. Entonces, el mecanismo de acción de las penicilinas es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Ya, eso ya los tienen claro, ¿no? Lo hemos hablado bastante. Allá, pero ¿todo bien con el tema nuevo de farmacovigilancia y el embarazo? Si quieren que repita algo, tienen alguna duda, me pueden decir por fin. Si está todo bien, pasamos para hablar de antibióticos. Ya, creo que todo está bien. Así que pasamos. Bueno, entonces ya, antibióticos. Recordemos esta partecita de acá de los antimicrobianos, ¿ya? Los antimicrobianos básicamente pueden actuar a varios niveles, ¿no? Bacteriostáticos, inhiben el crecimiento, o bactericidas y destruyen directamente a la bacteria. Entonces, cuando hablamos en este caso de primero las bacterias, ¿no? Puede ser a nivel de la pared, del ácido fólico, el ácido nucleico, ¿ya? O la síntesis de proteínas. Ahora, ¿qué es lo que tienen que acordarse sí o sí? Pues tienen que acordarse sí o sí de la diferencia. Antibiótico es una sustancia natural o química que puede inhibir el crecimiento y lograr la destrucción de las bacterias. Bacteriostáticos inhiben el crecimiento, bactericidas destruyen a la bacteria. Las bacterias tienen una pared celular, ¿ya? ¿Quiénes inhiben la síntesis de la pared celular? Las penicilinas, ¿ok? Inhiben la síntesis de la pared celular. Ya, las cefalosporinas, la vancomicina también, que es otra pregunta que siempre hacen. Y bueno, por otro lado, el ácido fólico. El ácido fólico tenemos al trimetoprim, las sulfonamidas, sirve para sintetizar ADN. Las bacterias tienen una vía del metabolismo del ácido fólico, que es pues lo que está al final del tema, ¿ya? ¿Y cómo hacen? Pues tenemos dos mecanismos, bueno, cuatro en realidad. Primero, sinergismo, unión de dos fármacos que hacen una mayor acción juntos, antagonismo, fármacos que no se pueden usar juntos, los que son dependientes de la concentración necesitan un pico y los dependientes de tiempo necesitan permanencia en el tiempo, ¿ya?
las penicilinas se pueden dar en embarazada. Esto también es otra pregunta clásica, ¿ya? Y no solamente las penicilinas, sino también las cefalosporinas, ¿ok? Entonces, tenemos acá penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. Estas son betalactámicos. ¿Por qué? Porque tienen el anillo betalactámico, ya que está acá este anillo betalactámico. Es la estructura que tienen en común. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la síntesis del péptido glucano de la pared celular bacteriana, ¿ya? Eh, sí. Y activan a las autolisinas generando este efecto bactericida, ¿ya? Son bactericidas, destruyen a la bacteria. Entonces, la pared celular bacteriana, pues, acuérdense, gram positivos, gram negativos. Gram positivos, acá está, no tienen membrana, no se tiñen. Gram negativos, tienen membrana, no se tiñen. Ya los beta-lactámicos se unen a la proteína de unión, a la penicilina. Perdón, las penicilinas, en este caso, acá estaba. Ahí. Ya. Las penicilinas, pues, se tienden a unir estas proteínas de unión a las penicilinas, ¿ya? Inhibiendo la síntesis de los peptidoglucanos, lo que les hace la pared celular, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, acá la proteína de unión a las penicilinas. Ahora, otra cosa es esto de acá, las transpeptidasas, ¿no? Están unidas a la proteína de unión a las penicilinas y unen un polímero de un glucopéptido con un polímero de otro glucopéptido. Acuérdense que las penicilinas, cuando hablamos de penicilinas, como la amoxicilina y la cefalosporina, bueno, como la amoxicilina, ¿no? Se pueden dar en gestantes, ¿ya? También las cefalosporinas se pueden dar en gestantes, acuérdense. Ya, sí. Ahora, cuando hablamos de los tipos de penicilina, ¿no? Teníamos acá, al fin. Ay, ya. Tenemos, por ejemplo, a las de primera generación de espectro reducido y tenemos acá a la penicilina G, ya las proteínas y que se compone de proteínas naturales, ¿no? Em, y las isosacilpenicilinas. Acuérdense que la penicilina G se da por vía parenteral, ¿ya? También la penicilina G, ya, se da por vía subcutánea y no por vía oral porque son sensibles al pH ácido, por lo que se destruirían. Acuérdense que penicilina G siempre, siempre, siempre es vía parenteral, ¿ya? Nunca vía oral. Ahora, estas son las de primera generación. Las de segunda generación son de espectro amplio. Las aminopenicilinas, no como las ampicilinas, no son de amplio espectro, como la ampicilina, amoxicilina. Y la tercera generación, acuérdense, ay, la tercera generación, la carboxipenicilina y las ureidopenicilinas. Las carboxipenicilinas ya no se usan, en las ureidopenicilinas tenemos a la piperacilina, y se acuerdan que es lo que les dije, piperacilina con taxobactam, ya son antiseudomonas. La piperacilina inhibe a las beta-lactamasas, por lo que necesitan otro ayudante para las bacterias que tienen beta-lactamasas. Acuérdense en este caso que las beta-lactamasas son enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico en las bacterias. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a querer mezclar la piperacilina y el tazobactam. Es una buena opción frente a una infección por pseudomonas. ¿Ya? Entonces. Ya. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a todo lo que son las cefalosporinas. ¿Ya? Ahora sí. Cefalosporinas tenemos de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta. ¿Qué es lo que tienen que acordarse sí o sí? Tienen que acordarse en este caso, pues, de que de manera general son seguras en la gestación y en la lactancia. Ya una pregunta era sobre un beta-lactámico que se podría usar en el embarazo en una gestante y la respuesta era cefalexina. Ya cefalexina se puede usar en gestantes. Ya de manera general las cefalosporinas. Ahora, indicaciones especiales, la cefepima,
que es de cuarta generación, está acá abajito. La cefepima y, bueno, acá no se ve, pero la cefpiroma son contraseudomonas, ¿ya? Esto también siempre preguntan, ¿cuáles son contraseudomonas? Hemos hablado de las penicilinas, el pipetazo, piperacilina y tazobactam. De las de cefalosporinas tenemos la cefepima y la cefpiroma contra pseudomonas. ¿Ya? Ok. Ya. Luego los carbapenems. ¿Qué es lo que han preguntado antes? Pues el ertapenem. Ya. De manera general, los carbapenems son betalactámicos de amplio espectro, resistentes a betalactamasas clásicas. Tienen actividad antipseudomona, excepto el ertapenem. El ertapenem no tiene tanta actividad contra pseudomonas. ¿Ya? Y la pregunta era, ¿antibiótico con actividad contra patógenos BLE? Porque sí, o sea, de manera general, los carbapenem son la clase más confiable contra estos organismos B, pero con actividad antipseudomona reducida. ¿Ok? Pues estos BLE son organismos productores de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, la Klebsiella tiene el gen KPC que tiene las beta-lactamasas que destruyen los carbapenems. Ahora, ¿qué es lo que también han preguntado? Pues sobre el imipenem, ya que está acá, si no me equivoco, imipenem. Se da pues vía endovenosa en combinación con la cilastatina, ya para inhibir la degradación a nivel renal. Encubre los Streptococcus, Staphylococcus, pero los que no son meticilino resistentes, ¿ya? Y el doripenem, acuérdense, tiene acción más prolongada, mayor actividad contra cepas resistentes de antipseudomonas. Ya vamos diciendo dos que son antipseudomonas, ¿ya? Y con este sería el tercero, el doripenem. Y bueno, el ertapenem es sobre todo para enterobacterias y anaerobios. Ya. Glucopéptidos, pues tenemos aquí a la vancomicina, que como les dije, inhibe la síntesis de la pared celular, ya, de la pared bacteriana, ¿no? Y se unen con el extremo terminal de la D-alanil de alanina, ¿no? Esto bloquea la transglicosilasa. ¿Para qué se usa? Para bacterias gram positivas y no atraviesan las porinas. Aparte de la vancomicina, tenemos la telavancina, pero la telavancina se usa cuando hubo resistencia con vancomicina. ¿Ok? Que generan nefrotoxicidad, autotoxicidad, prolongación del intervalo QT. Pero eso, pues tampoco han preguntado mucho. Solamente el mecanismo de acción, nada más. Ya. Entonces, pasamos a la siguiente preguntita. Ya. Eh, Cuando hablamos del antibiótico con actividad contra patógenos BLE, justo es lo que les dije, pero con actividad antipseudomona escasa es el ertapenem, ¿ok? Si no me equivoco, así lo dice en su teoría, pero si lo han cambiado o algo, normal bueno, lo pueden tomar en cuenta, ¿no? Porque pues sí me he guiado de sus teorías.
Ya. Entonces, de los siguientes antibióticos, ¿cuál es la mejor opción frente a Pseudomonas? Como les dije, no piperacilina y tazobactam. Ya, si hablamos de penicilinas. Ahora, también les dije, si hablamos en este caso de las cefalosporinas, son las de cuarta generación, la cefepima y la cefpiroma. Y si hablamos de carbapenems, pues hablamos en este caso del doripenem, que tiene mayor actividad contra cepas resistentes, ya de anti-pseudomonas. Acuérdense del pipetazo, ya acuérdense bastante del pipetazo, ¿ok? Pipetazo y pseudomonas. Ya. Bueno, como les dije, la vancomicina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Ya, esto ya les expliqué. Así que pasamos a la siguiente preguntita. Ya. Entonces pasamos al tema 12. Como es un repaso, pues he escogido lo que más se pregunta, ¿ok? Y esta es la parte de antimicóticos. Esto es bien, bien, bien preguntado. Entonces, los honguitos tienen una pared celular, ¿ya? Y esta pared celular, ay, no, ya, no importa. Esta pared celular tiene como componente principal a este beta 1,3 de glucano. Entonces, este, pues, aparte de la pared celular, tiene la membrana celular. Ya, el componente principal de la membrana celular del hongo es el ergosterol. Y dentro de las dianas, ¿no? Lo que vamos a ver, pues, em, vamos a ver primero a los más preguntados, o sea, a los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Acá teníamos a las equinocandias, que inhiben la síntesis del 1,3 beta de glucano, que es el componente principal de la pared. Luego tenemos a los inhibidores de la síntesis del ergosterol, los azoles, que es lo que también más preguntan, alilaminas, tiocarbamatos, morfolinas, eso tienen que acordarse, ¿ya? Y bueno, otra cosa que también preguntan más es sobre la anfotericina B, que la anfotericina B genera poros en la membrana celular de los hongos. ¿Ok? Ya. Ahora, aparte de eso, en este caso teníamos esto de acá, que son las clases. Cuando hablamos en este caso de los azoles, como le dije, inhiben la síntesis del ergosterol, tenemos acá a los, bueno, el ketonazol, fluconazol, itrazol, voriconazol, ¿ya? Y la, como les dije, anfotericina B es la que se encarga pues de atraer el ergosterol y formar poros. Los azoles, aparte de esto, bloquean la enzima 14-lanosterol de metilasa, dependiente del citocromo P450. Y de manera que inhiben a la enzima, inhiben la síntesis del ergosterol. ¿Ok? Bueno, eso no lo puse acá, pero sí, es cierto, el ergosterol. Y sí, esta parte es cortita de lo que más preguntan sobre antimicóticos. Lo que sí es más largo es esto, que creo que es la siguiente pregunta.
Entonces seguimos con los antimicóticos. Ya. Inhibe la síntesis de los betaglucanos y les dije las equinocándidas, ¿ya? Equinocándidas. Y todavía se los puse acá resaltadito, chicos. Las equinocándidas alteran la permeabilidad de la membrana y el ergosterol, ¿ya? Tienen que ver mucho con el ergosterol. Y bueno, la lisatina, que era la pregunta anterior, está acá con con los polienos, ¿no? Con la fotericina B. Y se une el ergosterol y forma poros. Ya tiene que ver con la membrana, porque si tiene que ver con el ergosterol, tiene que ver con la membrana. Entonces, la que inhibe la pared, ya, cuando hablamos de pared, o sea, los beta 3, 1,3 de glucano, hablamos de las equinocándidas, ya, pared, equinocándidas, ergosterol, tenemos azoles, ya, alilaminas, tiocarbamatos, morfolinas, y bueno, aparte de esos del ergosterol, tenemos en este caso a la anistatina, ya que altera la permeabilidad y la membrana del ergosterol, y la anfotericina B, que atrae el ergosterol y forma poros. ¿Ok? Entonces, eso sí tienen que tenerlo bien claro. Primero, ergosterol, pared celular y los polienos, que se unen al ergosterol y forman poros, ¿no? Anfotericina B y nistatina. Ya. Ya. Entonces, amebicida mixto, que también es considerado antibacteriano. Acá tenemos al metronidazol, ya también es considerado, tiene cierto tipo de antibacteriano, ¿no? Cierta acción antibacteriana, pero más que todo en su teoría lo mencionan como un amebicida, ya, y amebicida mixto. Acuérdense que acá está amebicidas mixtos, perdón, de contacto y sistémicos y mixtos. Mixtos, metronidazol, tinidazol, sistémicos, la cloroquina, ¿no? La dihidroemetina, y de contacto la paromicina, ¿no? Y la diodohidroxiquinoleína, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos, era importante pues que tengan en cuenta el metronidazol, como les dije, que es en el caso de la amebiasis mixta, ¿ya? ¿Por qué mixta? No, porque es a quistes y a trofosoritos. Eso no lo puse ahí, pero es importante que lo tengan en cuenta. Acuérdense que la amebiasis, la forma infectante es este quiste. Ay, ya. La forma infectante es el quiste. El quiste va a entrar al estómago, ¿ya? Vamos a ver que se van a formar, ¿no? Los trofozoitos. Y cuando se formen los trofozoitos, va a penetrar a la pared intestinal. Se multiplican los trofozoitos en la pared del colon y invaden de manera sistémica. Ahora, cuando decimos mixtos, como les dije, inhiben en este caso los trofozoitos, ya, y los quistes, si no me equivoco, sí. Entonces, em, cuando son amebicidas de contacto, que son estos de acá, actúan a este nivel. Básicamente hacen acción en los quistes, pero cuando están los quistes en el intestino, ya a más o menos un poquito más adelante de la formación de los trofosoditos. Luego, los amebicidas sistémicos hacen acción en los trofosoditos que ya están, estos trofosoditos que ya están en la circulación sistémica, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de esa partecita. Dentro de lo que es la malaria o paludismo, acuérdense, el ciclo de vida, el mosquito inyecta, perdón, a los esporozoitos. El esporozoito va al hígado, ya en el hígado los hepatocitos se convierte en esquizonte, ¿ya?
y se replica y rompe los hepatocitos en forma de merozoito. Ahora va a la circulación sistémica, infecta los glóbulos rojos a los eritrocitos y el trofozoito inmaduro se convierte en maduro y en esquizonte, ¿ya? Y se multiplican esquizontes y se rompe lo que son la fiebre terciana, ¿no? Porque el ciclo dura cada 2, 3 días. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este caso? Tenemos en la fase eritrocitaria, que es ya en esta fase de acá antes, y la forma exoeritrocitaria. Ya acuérdense la diferencia. Tenemos en este caso a la primaquina y a lo que han preguntado, que es la cloroquina. Ya la cloroquina genera resistencia por las mutaciones, en este caso, que podemos ver a nivel de el gen PFSRT y el PFMDR1, ¿ya? Y esto ha sido pregunta de examen, ¿ok? Ay, lo voy a resaltar. No olvidé resaltarlo. Pero sí, igual ustedes lo tienen este PPT, así que lo pueden resaltar pues en su PPT. ¿Ya? Y hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o está todo bien por fin? Creo que ya no hay más preguntas. Así que vamos a ver el podium. Ya. Estas personitas me escriben por fin para pasarles banquito. Pueden tomarle screenshot si quieren. Y bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta, duda, consulta? Si está todo bien, me ponen un corazoncito por fin. Bueno, asumiré que está todo bien. Ya, pi. Les pasé el pretest por aquí. Voy a dejar de compartir para pasarles el post-test. Mm, Ya. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Y bueno,